Buenas noches a todos. Hoy me toca a mí la presentación de la doctora Mari Carmen Castro. Para mí es un placer darles la bienvenida a todos. Y bueno, contarles un poquitito de Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen Castro es doctora honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano, Master Coach para la ICF, Coach ontológica, directora de COTAM empresarial, escritora. Tiene más de 17 libros escritos, tanto de coaching como de tanatología, y es una de las principales referentes de tanatología en Latinoamérica, así como también se ha desarrollado como conferencista internacional, entre otras cosas. Para mí, vuelvo a repetir, es un honor que Mari Carmen esté acá, en esta nueva iniciativa de Coaches por México. Por si alguno no sabe qué es Coaches por México, les voy a contar un poquitito rápidamente. Coaches por México nació el año pasado en este contexto de pandemia, donde nos unimos un par de coaches y terapeutas, principalmente para ayudar al sector salud, y a partir de ahí cubrir ciertas necesidades o falencias que se empezaron a detectar desde una simple escucha activa, un simple ayudar al otro, ¿no? Y bueno, y así, ya hace un año y medio que estamos con esta iniciativa, donde tengo que dar las gracias por todo lo que hemos ido transitando en Coaches por México, y este es nuestro segundo congreso de alguna manera que logramos hacer. Así que bueno, sin más preámbulos, señora Mari Carmen, todo suyo la noche. Buenas noches, muchísimas gracias, Mariano, eres un lindo. Y bueno, para mí es un gusto, un placer el poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, si me dan autorización para proyectar, se los voy a agradecer. Y cualquier duda, por favor, me preguntan o anotan sus dudas, como ustedes vayan viendo, que nos ayude a todos para hacerlo mejor. Listo, Mari Carmen, ya puedes compartir pantalla. Mil gracias. Ok, vamos allá entonces. Quiero compartirles mi pantalla. No, es una cosa. La arreglo y la arreglo y la arreglo y no acabo. Perfecto. Y bueno, vamos a tocar un tema que para mí ha sido una gran preocupación. ¿Por qué? Porque nos tenemos que actualizar, porque lo que nos espera, ¿no? Es algo fuerte. Y es fuerte porque los cambios que estamos viviendo son muchos. Seguramente ustedes están o ya tuvieron alguna conferencia donde les hablaron de qué está pasando con estas nuevas generaciones, qué es lo que estamos viviendo, ¿sí? Y yo también lo tocaré nada más como preámbulo, porque yo les voy a hablar de algunos de los nuevos duelos, porque cada día voy descubriendo nuevos, cada día me voy documentando y cada día voy descubriendo cosas y duelos nuevos que estamos viviendo. Lo que sí estamos en esta actualidad viviendo son nuevos retos en todos los aspectos, todo lo que es el ser humano como una unidad biopsicosocial y espiritual. En todas esas áreas estamos viviendo grandes retos, grandes cambios y por tanto grandes duelos. Yo nada más les quiero compartir lo que estamos viviendo y que seguramente muchos de los que nos están escuchando también lo están viviendo porque son o terapeutas o son coaches. El día de ayer hablaba con una amiga que, bueno, más o menos nos hemos dedicado a ser terapeutas, ser coaches, etcétera, y traemos como una trayectoria similar. Y me dijo, amiga, me estoy enfrentando a cosas realmente muy fuertes. Una de ellas tiene dos casos de adolescentes que se dedican a perseguir demonios, ¿no? Demonios en las redes, realmente no sé bien cómo se maneja, pero ellos persiguen demonios. Uno de ellos ya está internado.
yo no sé, pero una situación compleja que estamos viviendo es esa realidad alterna de nuestros jóvenes. Ellos están viviendo una realidad alterna donde ellos ven cosas que a lo mejor nosotros no estamos viendo, que ellos se imaginan cosas que a lo mejor nosotros no imaginamos. No lo sé, no me atrevo a afirmar nada. Sin embargo, sí a estar muy atentos y muy alerta de todo lo que está sucediendo. Las nuevas generaciones son totalmente distintas. Hay diversas clasificaciones, diversas, de varios autores. Unos dicen un año, otros dicen otro año, yo les voy a presentar algunas, pero lo que sí es un hecho, ¿sí? Es que en muchas familias, en este momento de vida, están conviviendo 5 generaciones, ¿no? A lo mejor baby boomer, a lo mejor X, a lo mejor millennials, centennials, la generación alfa y lo que se dice la generación COVID, que seguramente ya, pues ya están, ¿no? Ya están en este momento. Todo esto es un reto al cual nos estamos enfrentando, porque sí hay cambios y además es un fenómeno al cual nunca en la historia de la humanidad nos habíamos enfrentado. Entonces, empezando por ahí, tenemos que iniciar, replantearnos, preguntarnos qué vamos a hacer con estos nuevos retos. Cuando digo es nuevos retos, es estos nuevos cambios. Y si todo cambio implica un duelo o una pérdida, por lo tanto, estamos viviendo grandes duelos en este siglo XXI. Yo voy a hablar de algunos, ¿sí? No voy a mencionarlos todos porque son muchísimos, pero voy a dar como una visión general. Y reitero, nada más como preámbulo, porque sé que hay otros ponentes que les van a profundizar en esta área de las generaciones, que por ejemplo la generación Z, esta fuente habla de que son nacidos de 1994 al 2010, son conocidos como la generación de los centennials, pero también son conocidos como la generación zombie, ¿no? La generación Y, nacidos entre 1981 y 1993, mejor conocida como los millennials, y la generación del milenio, la generación del smartphone. Generación X, nacidos entre 1969 y 1980, los baby boomers, nacidos en 1949 a 1968, y la generación del silencio, nacidos entre 1930 y 1948, que es la generación de la guerra, ¿no? Donde, o posguerra, ¿sí? Posguerra es la generación de la posguerra y empezando y terminando. De hecho, aquí hay una revista que hizo, se fue más allá, ¿no? Llegó hasta la generación Interbellum de 1900 a 1914, la generación grandiosa de 1915, donde había como mucha opulencia, ¿no? 1925, la generación silenciosa, que es la generación de guerra y posguerra, los baby boomers, yo por ejemplo soy una baby boomer, ¿no? Donde lo que se trataba con las guerras era de poblar de nuevo el mundo y entonces se aventaron bebés, por eso nos denominamos así. Luego está la generación X, que es de 1961 a 1981, de hecho se dice que esta es la generación más resiliente, aunque posiblemente en este momento ya esté ganando la generación COVID, no lo sabemos. Más adelante se harán más estudios al respecto. ¿Por qué la generación X es la más resiliente? Porque vivió muchos duelos, muchos cambios, muchas transiciones. La generación X es la generación que pasó de la máquina de escribir a la computadora, o sea, de ser digitales. Esa transición le tocó muchos cambios en la música, en la economía, en la manera de comunicarnos. Por eso se dice que es una generación tan resiliente, porque se prepararon para salir del fango, ¿no? Y luego vienen los millennials, que de repente yo escucho, ¡ay, quién los aguanta! Muchos de ellos ya están en el ámbito organizacional, muchos de ellos ya son directores, muchos de ellos ya están viendo la vida desde otro lugar y los centennials se entienden bien con ellos. Yo cuando veo esta situación donde
los baby boomers, a lo mejor nos quejamos de esta generación. Yo digo, ni nos quejemos, nosotros los formamos. Nosotros los hicimos de esa manera. Ellos son como son porque nosotros los preparamos así. Porque nosotros los educamos así. Les empezamos a decir, a ti que nadie te grite, ¿eh? Tú haz lo que a ti te guste en el mundo. Tú nunca te dejes de nadie. Pues así los hicimos, ni nos quejemos. Estemos orgullosos de ellos. Para muchas personas, la generación de los millennials es una generación floja. Sin embargo, hay que documentarse un poco más y tratar de entender qué es lo que ellos han pasado. La generación Z ya es una generación totalmente digital y ya no se diga las que siguen. Como les reitero, no voy a profundizar en ellas porque ya tienen, ¿sí? Vi que Ramiro va a hablar justamente de todo esto, entonces no quiero repetir nada. Lo que sí vamos a mencionar son algunos duelos, por eso lo usé como preámbulo, algunos duelos que se viven en estas generaciones. Por ejemplo, pensemos, para atrás ya sabemos, era la muerte, la enfermedad, el divorcio, la migración, pérdida de trabajo. Esos eran como nuestros duelos comunes. Sin embargo, ya en esta época siguen siendo esos duelos porque sigue habiendo, pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos más a los cuales nos estamos enfrentando. Por ejemplo, un duelo, y esto se hizo una pequeña encuesta, ¿no? Con millennials para saber qué era una pérdida para ellos, qué era algo significativo. Aquí podemos percatarnos que yo elaboro un duelo cuando pierdo algo que para mí es valioso. A lo mejor para ti no lo es, pero para mí sí es valioso, ¿no? Entonces, muchos de otras personas, de otras generaciones, a lo mejor no podemos entender estos duelos que ellos están elaborando, pero que para ellos es fuerte, ¿no? Y llegan a un hotel y ¿cómo no hay internet? O sea, ¿a quién se le ocurre? Bueno, para ellos es la manera de comunicarse. Los millennials, por ejemplo, en esta encuesta, los resultados fueron quedarse sin conexión. Para ellos era una pérdida significativa. Ya no digamos la pérdida o robo del celular. Si se cae la plataforma, conexión deficiente, los videos de baja calidad, la pérdida de información, son duelos fuertes, pérdidas importantes, inseguridad ante la información en la nube, que no sea exitoso el proyecto propuesto, bajo éxito en el mundo profesional. Y aquí por eso es tan importante entender las características de las generaciones. Para ellos, el éxito profesional es fuerte, no así para los centennials. Y esto, de esta manera nosotros podremos entender por qué los duelos van cambiando. Por ejemplo, para los centennials, no es tan importante el asistir a una universidad prestigiosa. Ellos quieren aprender. Los títulos, yo por ejemplo he tenido centennials, ya me tocaron 2 centennials que han estudiado conmigo. Y cuando les digo, tienes que hacer tu grabación, no les interesa. El título no les interesa. Los millennials sí. Para los millennials sí es importante o era importante asistir a una universidad reconocida, etcétera, etcétera. Los centennials no, ellos quieren aprender, como sea. Entonces, estas características son importantes, ¿no? El bajo éxito en el mundo profesional para los millennials, que no tengan acceso a las apps, baja capacidad de la memoria en el celular, baja capacidad en dispositivos de almacenamiento. Estos son de las pérdidas significativas. Ellos en ningún momento hablaron ni de muerte, ni de divorcio, ni de jubilación. Para ellos esto no está en su lenguaje aún, ¿no? Esto no quiere decir que no existan. Claro que existen, pero no es algo que les preocupe en ese momento de su vida. ¿Qué pasó con los centennials? ¿No? ¿Cuáles son esas pérdidas significativas para ellos? No tener los audífonos o que estén fallando, no tener habilitado Netflix, no tener acceso a Uber, perder el celular, no tener datos, no tener redes o WhatsApp, ya que es la forma de comunicarse. Para ellos no hay otra. O sea, el teléfono no suena, todo es por WhatsApp.
no tener música en el celular, el cierre de juego por actualización de plataforma, no tener reconocimiento y likes deseados en redes. De hecho, una gran pérdida para los centennials es que alguien vea sus publicaciones y no le dé like. Y te llegan verdaderamente llorando y lo viven como algo muy, muy fuerte, ¿no? El éxito para muchos de ellos, no voy a generalizar, para mí una frase de refrigerador es no todo, no nada, no siempre, no nunca. Para la mayoría o generalmente para ellos, estos son los duelos más importantes que pueden ir viviendo a lo largo de su vida. Y están relacionados, si ustedes observan, con procesos digitales, con con redes, con la tecnología, muchos de ellos. Eso no quiere decir que no se percaten de lo demás, pero estamos viviendo situaciones muy difíciles porque muchas de las relaciones, por ejemplo, amorosas para ellos, se realizan a través de redes. Se hacen novios a través de WhatsApp, se buscan o se comunican a través de WhatsApp, terminan las relaciones a través de WhatsApp y cuando se van a conocer, algo está pasando con su autoestima, algo está pasando, no sé si es problema de autoestima, ahora sí que esto sí no tengo los datos para comprobarlo, pero como que sienten que no se pueden relacionar o comunicar a través de otro medio. No podemos perder que las pérdidas en la vida del ser humano son naturales. ¿A qué me refiero con que son naturales? Forman parte de nuestra esencia. Forma parte de lo que somos los seres humanos. Desde el momento en que nacemos estamos perdiendo y vamos por la vida perdiendo y ganando. Pero sí nos han enseñado para ganar. O alguien a lo largo de la vida y de la historia nos ha dicho, tú tienes que ganar. Naciste para ganar. Nadie nos dijo que en nuestra vida íbamos a tener pérdidas y que las pérdidas iban a ser una fuente de aprendizaje si lo sabíamos capitalizar. Entonces, obviamente, cuando a lo largo de nuestra vida nosotros vamos teniendo alguna pérdida, nos sentimos frustrados, sentimos que algo está muy, muy mal. ¿Sí? Ay, gracias, mi nena. ¿Cómo está, mi nena? Por favor, pueden cerrar su micro, luego nos saludamos a la nena. ¿Cómo ven? Gracias. Muy bien. Ahí ya cerró, Mari Carmen. ¿Perdón? Ahí ya lo cerró. Ok, vale. Bien, los duelos son inevitables, implican dolor y sufrimiento, porque son inevitables. Sin embargo, los duelos no son naturales, los duelos son normales. ¿Por qué no son naturales los duelos? Porque a lo mejor tú vives un duelo por algo que yo no lo voy a vivir, ¿no? A mí me ha tocado atender personas que viven duelos más dolorosos por la muerte de una mascota que su pareja, ¿no? Y yo no puedo decirle cómo es posible que vivas un duelo más fuerte por la mascota que por la pareja. Cada quien lo vive. Por eso los duelos son normales. Las pérdidas son naturales, forman parte de nuestra esencia y siempre vamos a perder. De hecho, hay culturas, ¿sí? Que el morir, por ejemplo, es una fiesta, ¿no? No lo ven como lo podemos ver en nuestra cultura, como algo doloroso. Entonces, el duelo es normal, pero no es natural. Las pérdidas sí son naturales y cada ser humano las va a enfrentar de acuerdo a su... Entonces, los duelos son inevitables cuando para ti significa una pérdida. Si no lo significa, pues obviamente no vas a elaborar un proceso doloroso. Pero la gran ventaja es que nos brindan la oportunidad de crecer. De hecho, la palabra crisis en chino, weihi, significa la oportunidad, porque también nos brinda la oportunidad de crecer. De hecho, Humberto Maturana, en uno de sus libros,
dice que hay dos maneras de aprender a lo largo de la vida. Una de ellas es a través de la intención que nosotros le ponemos al aprendizaje y para poder aprender, por ejemplo, el asistir a una plática, el asistir a un curso, etcétera. Ahí hay la intención y la voluntad de ir y aprender algo. Pero hay otra manera donde muchas veces yo no elijo aprender y es cuando la vida te interpela. Y cuando la vida te interpela es cuando tú sufres una pérdida. ¿Por qué las pérdidas son tan difíciles para el ser humano? Porque es algo que tú no decides. Cuando tú pierdes algo o a alguien, es porque la vida te lo arrebata. Porque Dios, naturaleza, llámale como le quieras llamar, te lo arrebató, te lo quitó. Tu jefe, algo que tú no decidiste, porque es muy diferente si yo te digo, a ver, te doy esto. Si yo lo doy, para mí no es una pérdida. La pérdida ocurre cuando la vida me lo arrebata. Cuando un tercero me lo arrebata, las circunstancias me lo arrebatan, entonces ahí yo vivo una pérdida. De lo contrario, a mí no me duele. Cuando vamos de repente a un velorio y decimos, lo siento mucho, no es cierto, a menos que sea alguien querido, amado y estimado por ti. De lo contrario, no. El dolor del otro nos puede solidarizar, nos invita a acompañar, nos invita a solidarizarnos con el otro, pero nosotros no elaboramos duelo, nosotros elaboramos duelo en el momento en el que yo pierdo algo que para mí es importante. De lo contrario, yo no vivo duelo. Me puedo solidarizar con el dolor del otro. Nada más. Y las pérdidas entran por todo lo que somos los seres humanos. Y aquí empieza esta parte importante para cuestionarnos qué están viviendo estas nuevas generaciones y por dónde les llegan las pérdidas. Las pérdidas llegan por todo lo que somos. Somos una unidad biopsicosocial y espiritual. Nos lleva por nuestro cuerpo, a través de la pérdida de la salud, de algún miembro físico, de la muerte, etcétera. Nos llega psicológicamente por todas las emociones, por todas estas situaciones que no podemos llevar solos y que nos producen dolor y sufrimiento. Socialmente es todo aquello que impacta nuestros sistemas y, por ejemplo, esto que les comento de Internet, etcétera, está haciendo y está teniendo implicaciones sistémicas. Y espiritualmente, cuando nuestras creencias son interpeladas, cuando de repente llega alguien y te cuestiona o te ocurre algo en tu vida y tus creencias son interpeladas. Y ahí puedes decir, ¿qué he hecho con mi vida hasta este momento? Aquí hay algo muy fuerte, ¿no? Que es, dice, quizá la pérdida más importante a la que se están enfrentando estas generaciones es la humanidad misma. O sea, se están perdiendo ellos, ¿sí? Esta parte, ellos, por ejemplo, los centennials son muy ecológicos, se preocupan mucho por la ecología, por cuidar la luz, el medio ambiente, etcétera, pero sí hay también un alejamiento de esta parte, no quiero decir de la compasión que se podría sentir, porque ellos también son compasivos, también se preocupan para el otro, les preocupan mucho las injusticias, pero están preocupados por situaciones diferentes a las que nosotros, yo, que soy muchas generaciones atrás, me preocupaba. Y puedo llegar a sentirlos o a percibirlos como insensibles, pero esto no quiere decir que así sea. ¿Ok? De hecho, existen varios duelos nuevos o transitados de nuevas maneras que lo que vamos a hacer justamente es tratar de revisar. Y pues muchas veces, lo que les comentaba, los catalogamos de manera errónea como insensibles. Ellos también sienten, pero lo viven de una manera diferente, ¿sí? Hay una gran pérdida en este momento, en este siglo, y es la pérdida del sentido de vida. Hace unos días, no, ya hace como ya varios meses,
para mis días, pero no, ya son meses, estaba escuchando, ¿sí? Escuchaba a el presidente de el IPADE, el director del IPADE, ¿no? Que es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa en México. Y él en un programa decía que de cada 2 personas, una estamos deprimida. Me pareció verdaderamente alarmante el dato. ¿Por qué me pareció alarmante el dato? Porque imagínense si aquí habemos 20 personas reunidas, 10 de los que estamos aquí reunidos estamos deprimidos. Y ya no digamos a raíz de la pandemia que esto se ha incrementado, porque también en los duelos se han presentado fenómenos como el duelo prolongado. Se ha presentado tanto que se va a realizar un anexo en el DSM-5 en el mes de marzo del 22. Y en ese anexo se va a hablar del duelo prolongado, que ya como consecuencia de lo que hemos vivido por COVID. ¿A qué hago referencia con todo esto? Muchos de nosotros a lo mejor no estamos manejando o no conocemos las estadísticas que se están manejando de suicidio. Y son impresionantes. Y lo que les voy a decir también para mí es impactante. Por ejemplo, si ustedes pudieran ver un documental que hay en Netflix sobre redes sociales, podrán darse cuenta que la tasa de suicidios en adolescentes se ha triplicado, ¿sí? A raíz de la creación de todas estas redes sociales. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco, porque yo no tengo el sentido de vida que tiene mi amiga que vive en tal lado y que lo que me muestra es que se la pasa en la playa y lo que me muestra es su mejor sonrisa, no me muestra cuando está teniendo una situación de vida cotidiana. Esto está llevando a los jóvenes a sentirse que no pertenecen. El ser humano generalmente lucha por 2 cosas. Una, por pertenecer, y ya no digamos los adolescentes, y la otra es por ser reconocido. Y eso lo están viviendo mucho estas nuevas generaciones, los centennials. Si no les reconoces una publicación, para ellos es una pérdida importante. Y en ocasiones, ojo, y no lo digo yo, sino son estudios que ya se están haciendo, en ocasiones se llega al suicidio. Es triste porque la pérdida del sentido de vida que estamos teniendo es muy importante en los jóvenes y ya no solo en los jóvenes, sino también ya en los adultos. Con anterioridad, el sentido de vida estaba dado. ¿A qué me refiero a que estaba dado? ¿Cuál era la misión y la función de los varones? Proveer, ¿no? Y las mujeres, tener hijos, cuidar a la prole, la casa, etcétera, etcétera. El sentido de vida estaba dado. En la actualidad el sentido de vida no está dado, lo tenemos que crear, lo tenemos que descubrir y el sentido de vida es algo personal. Y hay muchas personas y muchos jóvenes que no saben por dónde va. De ahí el incremento de drogas porque el uso de puertas falsas o la salida de puertas falsas está siendo muy grande. Ya. Estas nuevas generaciones se preocupan mucho, un impacto en beneficio de la sociedad, pues les digo, son como muy ecológicas, que tener un buen sueldo o una carrera prestigiosa como se valoraba en el pasado. Cuando esto no sucede, enfrentan un duelo distinto. Si no pueden apoyar, dar, brindar, se vive de una manera distinta. Y otra gran característica en estas generaciones es que no duran mucho en el trabajo. ¿Sí? Ellos constantemente están cambiando. De hecho, los millennials, bueno, se considera que a lo largo de su vida pueden en promedio más o menos de 2 a 3 trabajos, ¿no? Más o menos. Pero ir de sus hobbies. Algunos lo logran, pero muchos otros están viviendo una gran frustración. ¿Por qué lo logran? Porque, bueno, muchos son influencers que pues sí lo logran y logran vivir de lo que les gusta, pero no todos lo logran. Y ahí es donde viene la frustración y muchas veces la pérdida de sentido de vida, o no solo la pérdida, sino que nunca descubrieron
qué era lo que ellos querían para enfrentar en su vida. ¿Ok? Por favor, si hay preguntas, me las van anotando. Otro gran duelo y que lo estamos viviendo en este momento en la humanidad, las migraciones. Europa está saturado de jóvenes, de niños que están migrando, ¿sí? América también ya está viviendo, ya estamos viviendo este duelo por migraciones. Migrar no es nada sencillo. Dejar tu tierra, dejar tu idioma en ocasiones, dejar tu comida, dejar tu familia, son duelos muy fuertes. Y algo que también está sucediendo es que en ocasiones están enviando a los jóvenes o a los niños solos, porque los padres no pueden pasar. Imagínense ese duelo para esos niños, lo difícil que es vivir. Con anterioridad, yo soy producto de migración, pero yo me vine con mis padres. Bueno, primero se vino mi padre, después me vine yo con mi madre. Pero me vine con mis padres. Pero algo que estamos viendo en este momento es que los jóvenes están migrando solos. Y otra cosa que voy a decir y que es fuerte es que a través de las redes sociales se está implicando o el narcotráfico está llegando a los jóvenes y están dejando a sus padres, están dejando a su familia para ir en búsqueda de una vida mejor a través del narcotráfico. ¿Qué nos dice la ONU en 2019? El número de migrantes internacionales ha ascendido a más de 200 millones de personas a nivel global, siendo los jóvenes el 10% de esta cifra. Muchos niños, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y esto nos está llevando pues a muchos desafíos psicológicos para los migrantes. Es un gran duelo. Hay una migración ordenada, ¿no? Donde vienes, tienes un trabajo, pero hay otra migración que no está siendo ordenada y que no podemos cerrar los ojos porque esto va a impactar en nuestra sociedad. Yo al inicio les decía, ¿por dónde entran los duelos? Por todo lo que somos los seres humanos. Unidad bio, psico, social y espiritual. El duelo migratorio entra en el área social. El bullying entra dentro del área social. Todas estas situaciones que estamos viviendo en este momento las vamos viendo en todo lo que somos. Luego viene la pérdida de la seguridad y o estabilidad económica. Todo esto, bueno, esto ha sido como más generalizado a lo largo del mundo, de diversas etapas, pero hay una pérdida de la seguridad derivada de factores sociales y económicos. Las nuevas generaciones se enfrentan al desafío de generar ingresos de forma estable y, ojo, con ello asegurar una estabilidad para el futuro. Aquí viene una gran pérdida para estas nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones no van a tener jubilación. Y esto va a ser un grave problema. Que muchos de estos jóvenes por lo menos los millennials ya se lo están planteando. ¿Qué vamos a hacer en la vejez? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a una determinada edad? Y esto es algo que también se tiene que atender, ¿no? Porque ya no existe la pensión que nosotros en algún momento pudimos tener acceso a ellos. Entonces, son nuevos duelos del siglo XXI a los cuales nos vamos a tener que enfrentar y que va a mover mucha gente y que va a lastimar a muchas personas. ¿Y saben cuál es la noticia? Esto va a incrementar el índice de suicidios. Va a llegar un momento, esto es muy difícil lo que les voy a decir, pero va a llegar un momento en que el suicidio va a ser una manera de morir. Ya no lo vamos a ver así con ese susto de, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la vida deja de tener sentido, lo que empieza a tener sentido es la muerte. Y pues el panorama, si no se empieza a hacer algo, no es nada halagador, nada halagüeño, ¿sí? Y se tendrá que empezar a trabajar con estos duelos.
La pérdida de la estabilidad política y social, pues también la estamos viendo, ¿no? Son conflictos armados, actos terroristas, cosa que antes no veíamos. Y antes el terrorismo era, se subían aviones y bueno, era conocido por todos. No, ahora si ustedes observan, se van a pequeños espacios, ¿no? A lo mejor en las Ramblas en Barcelona y sube una camioneta y atropella gente, lo que pasó en Estados Unidos hace unos días. Esas también, ahí no sé si el señor estaba mal o fue un acto terrorista, porque esa es la nueva manera de vivir. Por ejemplo, mi hija vive en París y dice, mamá, me da miedo caminar a veces porque ya hubo un atentado en París, de repente corren los rumores de que hay un atentado. Entonces, estas nuevas generaciones están viviendo también con esto. Y esto los lleva a una constante intranquilidad y a tomar diversas acciones para permanecer más tiempo en sus empleos y también muchos de ellos iniciar movimientos activistas para asegurar su propio futuro, ¿no? Antes lo hacía otros, no, ahora es yo los hago porque yo quiero asegurar mi futuro. Aquí viene un mega duelo. No, padres. Y suena así como, ¿de qué me hablas? Las nuevas generaciones, los millennials, para hablar pronto, ellos no quieren hijos por el momento, porque para ellos, como les mencioné al inicio, para ellos la parte profesional es muy importante. El tener éxito profesional es muy importante. Entonces, si es muy importante, la maternidad se retrasa o la paternidad se retrasa. Y si tú les preguntas, la mayoría te dice, no por ahora. Algunos te dicen, no, yo no quiero hijos, ni hoy ni nunca. Así te lo van comentando. Otros dicen, no, yo quiero perrijos. Tienen perrijos, gatijos, lorijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y le van dando a los animales un trato de humano, que desde mi particular punto de vista es no respetar su dignidad o su esencia. Pero bueno, así lo están viviendo y así lo están realizando. Pero llega un momento, bueno, voy a hablarle de las investigaciones. Funca realizó una encuesta entre 3,000 jóvenes de esta generación en 2019 y mencionan que el 21% de la población encuestada aún no sabe si tendrá descendencia o no. O sea, hay unos que de plano ni se lo han cuestionado. Mientras que el 66% le gustaría formar familia, pero en el futuro, ¿no? O sea, y las encuestas eran jóvenes entre, me parece, 26, 30 años, más o menos. Esto significa que no necesariamente las mujeres no quieran tener hijos, sino que las parejas hoy en día están decidiendo no tenerlos por diversos motivos, entre los que destacan la demanda de atención. O sea, yo no puedo dejar mi trabajo y cuidar al niño por los cuidados que esto requieren, y también los ingresos que se requieren para darles una buena calidad de vida. Y entonces, algo que ya se está viendo, porque muchos de los millennials ya están cerca de los 40 o ya arañando los 40, ¿sí? Cuando quieren y deciden tener hijos, la noticia es, no puedes, ya no puedes. Y llega a representar un duelo muy fuerte para ellos. Por eso son estos nuevos duelos del siglo XXI. Son estos duelos donde cuando tú ya quieres ser padre, el reloj biológico ya no funciona como podía haber funcionado hace unos años. O tomaste tanto anticonceptivo que ya no funciona el reloj biológico como podía funcionar años anteriores. De hecho, en España hay un libro, no recuerdo la autora, que se llama así, No padres. Quien decide no ser padre es muy, muy valioso y bueno, es un gran trabajo para los coaches porque asume la responsabilidad de tus decisiones. Si tú decidiste ¿no? Pero estas personas que dicen, no sé si los tendré o no los tendré, tendrán que asumir sus decisiones. ¿Ok?
¿Preguntas? ¿No? Ah, que no, que me las apunte. Sí, perfecto. Otra es el nido cómodo. Durante muchos años, algunas generaciones, ¿sí? Algunas generaciones hablaban del nido vacío, ¿se acuerdan? Hay algunas que todavía lo viven como el nido vacío, pero una situación que estamos viviendo en este momento es un nido cómodo. Los papás ya no saben cómo sacar a los jóvenes. Es como, a ver, ¿no? Independízate, trabaja, independízate. Pero ¿para qué si está siendo cómodo? Por eso les digo, ni nos quejemos de los millennials. Los millennials, nosotros los hicimos así. Ellos son así porque nosotros los formamos, ¿no? Mari Carmen, Sí, ahí te hago una pregunta a ver. sobre esto. ¿Tiene que ver el nido cómodo, el nido vacío, con una cuestión cultural según los países? Sí, pero algo está pasando, es la generación, yo creo que es la generación. Es, eh, Sin embargo, bueno, también influye mucho la cultura, pero estas generaciones así las fuimos formando y en el momento en que los fuimos formando así, pues así han estado actuando, ¿no? Nosotros les dijimos, no hagas nada que te moleste, que te incomode, no hagas nada. Tú tranquilo, relájate. Y nosotros permitíamos que estuvieran en casa sin que pagaran nada. De hecho, hay muchos que se casan y se van, pero se divorcian y regresan con papá y mamá. Esto antes era impensable, ¿no? Hay quien, pues no puedo, entonces vámonos a casa de tu mamá o a casa de mi papá y vemos realmente a los padres agobiados, ¿no? Y los hijos, pues poco responsables de sus propias vidas, ¿no? Entonces, sí influye definitivamente la cultura, sí influye mucho, la generación también está influyendo mucho. Te digo que nosotros los educamos, tenemos que revisar, pero reitero, no todo, no siempre, no nunca, no nada. No podemos generalizar. Sí hay como una tendencia marcada dependiendo de las generaciones. No sé si respondí, si no respondí, por favor me lo aplican, me lo anotan si queda alguna duda. Y hay otro mega duelo y que está relacionado con el anterior y es el duelo de los 28 días. Este duelo lo viven las mujeres cuando viene su periodo menstrual, cuando deciden embarazarse y a los 28 días se percatan que no están embarazadas, ¿no? Están en búsqueda de un hijo y cada 28 días viven una pérdida, un duelo. Hay otras que sí se embarazan, pero no pueden contener o mantener al feto en su vientre. Entonces, esto antes, yo no sé si yo estoy mal, pero antes no era la frecuencia con la que estamos viendo y viviendo en este momento sobre infertilidad en las jóvenes y en los jóvenes, en ambos. Bueno, otro gran megaduelo que afortunadamente en México ya se legisló y en muchos países del mundo, que es la pérdida de la intimidad por las redes sociales. Muchos, y esto está muy relacionado con los jóvenes, hay retos, esto que les decía de este joven que está cazando demonios, son muchos de las redes, retos que se van poniendo en las redes sociales. Yo no sé si ustedes se enteraron de la ballena azul, me imagino que sí, que eso era retos donde le ponen a los jóvenes que tienen que hacer ciertas cosas para pertenecer. Por eso les mencioné hace un rato que los seres humanos luchamos mucho por pertenecer y por ser reconocidos. Entonces, si tú querías pertenecer a ese grupo, tenías que realizar ciertas actividades para poder pertenecer, como asesinar a tus padres y al final terminar con tu propia vida. Bueno, pues actualmente también está sucediendo esto, ¿no? No hay intimidad. Les digo que viendo este reportaje ayer decía, yo no sé si a ustedes les ha sucedido, estoy cierta de que sí, más que no vi tantos jovencitos, los que a lo mejor no estamos tan familiarizados con la tecnología,
nos asusta, ¿no? De repente abres o prendes, enciendes tu móvil por la mañana y te percatas de que ese producto de belleza que estabas buscando, te lo están presentando en el móvil. O ese curso que querías tomar, casualmente te aparece un anuncio de ese curso que querías tomar. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Estamos embrujados? ¿Qué está sucediendo? Así es. Bueno, no es que estemos embrujados, pero nuestros móviles saben todo, todo de nosotros. Hay una gran pérdida de la intimidad, de lo que éramos y ya no lo somos, ¿no? Antes podías guardar mucho, ahora ya no. ¿Qué shampoo te gusta? Pregúntales y te responden. Los jóvenes que tienen sexo virtual, ¿no? Y bueno, muchos adultos también, que es donde se compartían fotografías y se subían a las redes sociales, producían tanto dolor, tanta vergüenza para muchas personas, que eso terminaba en suicidio y está terminando en suicidio. Entonces hay una pérdida de intimidad en redes sociales. Ya no sabemos hasta dónde llegamos, hasta dónde ir. ¿Ok? Todo deja de ser íntimo y privado. En el momento en que tú estás subiendo algo al ciberespacio, en ese momento ya es del dominio público, ¿sí? Y los algoritmos, de hecho, algo que me alarmó mucho es el saber que personas que se han dedicado a programar Facebook, Pinterest, Instagram, todas estas redes ya perdieron el control. Ya no saben cómo controlar al algoritmo, porque va como mutando, ¿no? Y entonces cuando yo escuchaba eso decía, wow, ¿y a dónde vamos a llegar? ¿No? ¿A dónde vamos a llegar? Haz de cuenta que lo vas a estar pensando y ya lo vas a estar materializando, porque lo que está aquí ya lo estás poniendo en tu teléfono. Y ya no hablemos de esta falta de comunicación entre las familias, esta falta de comunicación entre padres e hijos, jóvenes y padres, donde tú ya no sabes qué le está pasando a tu hijo, donde tú ya desconoces qué es lo que está necesitando y que porque quieren pertenecer, se meten a esas redes. Bueno, se hizo un experimento donde la madre dijo, y esta noche cenamos sin teléfono, sin móviles, puso una cajita y ahí metió los móviles. Era una angustia, de repente se recibe un mensaje y en los jóvenes era una angustia la que vivían por querer ver, déjame ver quién escribió, déjame ver qué está pasando. Y uno de los hijos emprende un reto con la madre y le dice, si dejas aquí una semana el móvil, te compro uno nuevo. Ah, sí, perfecto. No pudo. Una de las hijas rompe la caja, la rompe literal, porque la madre la cierra. Literal, rompe la caja para sacar su móvil. Nos volvemos volver agresivos y sacar lo peor de nosotros mismos. A todo esto nos estamos enfrentando y, por supuesto, genera pérdidas y genera duelos. Recordando, no todo, no siempre, no nunca. La pérdida de la autoconfianza por bullying, tanto en la escuela como en el trabajo, para muchas personas, ¿no? Es el acoso escolar, es un tipo de comportamiento violento e intimidatorios que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Hay niños que no pueden con esto y como no pueden con esto terminan suicidándose, terminan quitándose la vida. Niños que se avientan de balcones del colegio, niños que suben algún mensaje y después aparecen ya muertos. Son nuevos duelos que no teníamos, ¿no? Reitero, estos niños que están buscando demonios, que están cazando demonios, que no es que me asuste la palabra, es que, ¿qué están buscando? ¿Cuál es el modelo? Los adolescentes lo que perciben o lo que perseguían o lo que buscaban era un modelo a seguir, a alguien a quien imitar.
y cuál está siendo en este momento su modelo a imitar. Y bueno, lo que les menciono, que mucho está terminando en el suicidio, que es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento es todo aquello que me lleva a una autoagresión, que me lleva a autoagredirme, que me lleva a quitarme la vida, a no saber. Definitivamente yo siempre, bueno, últimamente por eso procuro que todas las personas que se preparan conmigo se actualicen. Tienes que darte cuenta, si eres coach, no puedes seguir haciendo coaching como lo hacías con anterioridad. A estas nuevas generaciones no les captas la atención. Tú no vas a sentar, vas a darle coaching o terapia a un joven, a un centennial, a un generación alfa, y le vas a decir, siéntate aquí una hora porque te voy a dar coaching. Te dicen, ¿de qué me hablas? O sea, ¿qué estás haciendo? Yo ya me quiero ir, o sea, porque no hay la interacción con estos dispositivos. Tendremos que empezar a diseñar aplicaciones para poder trabajar con ellos desde otro lugar, ¿sí? Si queremos captar su atención, ya no solo coach, lo que sea, vamos a tener que aprender a trabajar desde otro lugar y de otra manera. La vida ha cambiado tremendamente. Esto no quiere decir que no existan los duelos de antes. Claro que existen, pero se han sumado varios duelos diferentes. ¿Ok? Entonces tendremos que trabajar de manera diferente. Yo nada más les pido, no sé si hay preguntas, dudas, todo lo que quieran preguntar. Por favor, Acá, si ahí dejo algo para vos en el chat, Marco Antonio Román. Ajá. Marco Antonio, sí. Me dice, sí. Te lo leo si querés. Sí, si me haces favor o lo busco, tú dime. Dale. Ahí te lo leo. Va. Los duelos son inevitables. Es más, irrenunciables. Sabemos que ahí están o ahí vienen. ¿Cuáles son aquellos duelos que hay que hacer más conscientes? ¿Cuáles son los más críticos? Los que no me doy cuenta y son peligrosos para la persona. Los que debo dejar crecer, los que no debo dejar crecer. Es una pregunta muy importante, ¿no? Que son estos duelos secretos, los duelos silentes, esos duelos que nadie debe de saber, esos duelos, y es alguno de ellos, ¿no? Antes, por ejemplo, un ejemplo que mostraba mucho esto era las personas que tenían preferencias sexuales diferentes, ¿no? Que se moría la pareja y como no estaba bien visto socialmente, vivían duelos secretos. A estos hay que estar como muy atenta, muy atenta. Las amantes, por ejemplo, estos duelos secretos, estos duelos silentes, la familia que no es reconocida, ¿no? Estos son algunos, pero vamos allá porque hay otros más cotidianos. Por ejemplo, yo te diría, duelos que a lo mejor no me percato porque la muerte, migración, suicidio, todos estos son como muy evidentes, pero hay otros que son como pequeñitos. Por ejemplo, en la mujer, la pérdida de la matriz o en los varones, pérdida de testículos por enfermedad, por lo que sea, que tienen una connotación de identidad con tu sexualidad muy importante y que de repente no sabes qué te está pasando y lo que te está sucediendo es que estás en un proceso de duelo que a lo mejor no está abierto, puesto, hablado, etcétera, pero que para ti está significando una pérdida, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de la confianza, la pérdida de tu seguridad. ¿Cómo viviste el proceso de duelo por todo lo que fue el COVID? Que claro, como éramos todos, a lo mejor te lo aguantaste, pero revísate, porque yo cuando escuché a Boris Cyrulnik, que es uno de los autores más reconocidos sobre resiliencia, el año pasado, en el mes de mayo aproximadamente, en el 2020, lo entrevistaron en Bélgica y él dijo, lo peor está por venir. Y yo no quiero ser alarmista, pero nos estamos enfrentando a algo muy fuerte. Hace un rato les mencioné del duelo prolongado, ¿sí?
el duelo prolongado ya no es un duelo adaptativo. Y aquí tenemos que estar muy atentos por esta pregunta que también haces. Es que son muchos a los que hay que estar atentos, pero a los duelos prolongados hay que estar muy atentos y están relacionados con la intensidad y la duración y está siendo una consecuencia de COVID, porque muchas personas no tuvieron una pérdida. A lo mejor perdieron 3 familiares, 4, perdieron el trabajo, se tuvieron que cerrar el negocio, muchas pérdidas, perdieron la seguridad, la confianza, la libertad física, porque no les permitían salir. En México esto no sucedió, pero en muchos países donde estuvieron encerrados no podían salir. Todo esto está trayendo consecuencias de lo que se está denominando duelo prolongado. El duelo prolongado es, ¿y qué hay que tener atención? Comer, si comes o duermes en exceso, o no comes o no duermes, o no tienes ganas de levantarte, no tienes lo que antes te hacía brillar los ojos y le daba sentido a tu vida, en este momento deja de tener sentido a tu vida. Bueno, todo eso son síntomas de que estás en un duelo prolongado y que hay que revisar. ¿Sí? Los últimos estudios que se han hecho ya en Estados Unidos, se dice que antes se vivía un duelo prolongado en una etapa normal, no por COVID, en una etapa normal, se vivía un duelo prolongado de 5 al 10% de los duelos que se vivían. En este momento se ha triplicado la cantidad y el riesgo de duelos prolongados por todas estas circunstancias. Una, por no haber podido enterrar a nuestros muertos, no pudimos enterrar a nuestros muertos, nuestras creencias fueron interpeladas porque te entregaban una cajita y te decían, este es tu ser querido. Entonces, todos estos duelos que no hemos podido, por ejemplo, muchos duelos con la raíz del COVID han sido silentes porque no hemos tenido el duelo social, no hemos tenido la oportunidad de participar socialmente de nuestro dolor y que nos acompañen esos seres que para nosotros han sido queridos. Entonces, sí hay que tratar de ser lo más consciente posible y ver qué me está pasando. Una manera de hacerlo, ya nada más para ir cerrando, es la tristeza. Cuando los seres humanos estamos en tristeza, pregúntate qué estás perdiendo, porque generalmente detrás de la tristeza hay pérdida. Si tú estás triste, pregúntate qué estoy perdiendo. Y a lo mejor no es ni muerte ni trabajo, estoy perdiendo, no sé, la capacidad física de caminar porque me duele una pierna y a lo mejor dices, ¿y esto no tiene por qué ser duelo? Claro que es un duelo. La pérdida de la juventud, por ejemplo, ¿no? Tantas pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. Por eso lo importante es, van con nuestros, cuando tú eres pequeño, la base de la pirámide es la parte física y la espiritualidad está como muy pequeñita. Conforme vas creciendo, la pirámide se invierte. La parte física va en deterioro, pero la parte espiritual va en crecimiento. Y cuando digo espiritual, sabemos que no solo es religión, sino es este sentido de vida, esta autotrascendencia que me va a permitir vivir desde otro lugar. Y tenemos que estar muy atentos a ello, porque sí, con los años las pérdidas cada día van increciendo. ¿Ok? No sé si te respondí, Marco Antonio. Hola, Mari. Sí, muchas gracias. Era un poco lo que hablabas del tema de la tristeza, ¿no? O sea, ¿qué otras síntomas, qué otras características van adheridas al duelo, ¿no? Y que si no nos damos cuenta pueden ser peligrosas y te pueden llevar a un tema crítico como el suicidio, ¿no? Eso es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas debemos de tener atención o poner ojo para que no nos pasen y que no nos demos cuenta, ¿no? Si estás triste, si estás deprimido, si estás... O sea, ¿cómo nos damos cuenta de esas cosas para no llegar al límite? Que el límite sería... Síntoma, ¿eh? A ver, los varones,
es que es un mega tema, pero bueno, a ver. Sí hay una diferencia en la manera en que viven los varones el duelo y las mujeres. Sé que estamos en esta fase, en este proceso de que seamos iguales, pero el otro día todavía le pregunté a mi psicoanalista y le dije, oye, ¿cuánto tiempo más? Y me dice, años o siglos para lograr esto. Lo traemos tatuado, ¿no? Entonces, sí se vive de manera diferente. A los varones se les dijo, los hombres no lloran, las mujeres podemos llorar y por lo que perdimos, y ustedes se lo tragan. Las mujeres somos miedosas, los varones todavía, que ha habido muchos cambios, pero todavía está en esta parte, ¿no? De hecho, eso, la afectividad, también bien vista en las mujeres, mal visto en los varones. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, todos estos dichos que por ahí se va diciendo que es sabiduría popular, yo digo que son las creencias más limitantes que existen en la vida del ser humano, ¿no? El que nace para maceta no sale del corredor, etcétera, etcétera, que son creencias limitantes que nos han tatuado. Entonces, hay que tener cuidado. Los varones, más que ponerse tristes, se enojan en un proceso de duelo, porque el enojo para ellos sí está permitido y la tristeza no. ¿Sí? Digo, no todo, no nada, no siempre. Carmen, Hey, ¿qué pasó, Mariana? María Carmen, Felipe levantó la mano, Sí, así que le damos ahí sí, gracias, micrófono. Mariano. Felipe. Hola, Mari Carmen. Oye, Hola. el tiempo es muy corto. ¿Podrías poner tu teléfono y tu correo aquí en la pantalla? Claro, sí. Y Bueno, además, sabemos todo lo que nos has dicho, muy, muy interesante. ahí están mis datos, Felipe. Si quieren, tómenle una foto y ahí ya tienen todos mis datos. Sí. ¿Sí? Es muy interesante, pero sería más interesante saber, ya nos dijiste todos los duelos, ahora cómo en cada uno de los casos, cómo superarlos. Así. Algunos tips que nos pudieras dar, no ahorita porque nos tardaríamos horas. Sí, claro. Sí, pues Entonces, yo cuando me inviten, con mucho gusto les digo cuáles serían los desafíos que tenemos que enfrentar para vivir los procesos de duelo y qué hacer para vivirlos. Claro que sí. Estás invitada, Mari Carmen, no cabe la menor duda, ya sabes que este es tu espacio y este es el lugar donde nos interesa saber más acerca de esto. Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. De hecho, yo estoy ahorita haciendo mi tesis doctoral y es justamente en proceso de duelo y estoy metiéndome con muchos autores recientes y obviamente mi aportación para la elaboración y trabajar con los procesos de duelo. ¿Ok? Pues, muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, duda, queja o reclamación. no, ninguna por mi parte. Gracias, Felipe. Creo que nos dejas con esa parte interesante. Nos diste todo el panorama de cuáles son los duelos, pero nos dejas muy inquietos. Yo creo que en la mayoría de saber, ok, sí, estos son los duelos, pero ahora cómo salimos de ellos, ¿no? Porque son situaciones en las que estamos enfrentando, sobre todo yo creo que mucho es a veces ni siquiera en nosotros mismos, sino sobre todo en los jóvenes, ¿no? Los que tenemos hijos y demás, dices, bueno, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo podemos hacer para que esta sea una transformación favorable, ¿no? Con la visión que pues nosotros y sobre todo más como coaches tenemos, ¿no? Esto es así, pero ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? O sea, ¿cómo lo manejo? Entonces, y con mucho gusto yo les digo, nos vemos, me dices qué día y yo con mucho gusto, claro que sí, cuenten con ello. Lo que pueda aportar, lo hago con mucho cariño. Yo creo que estás, y quedan todos invitados, yo creo que de las primeras pláticas, si Mari Carmen tiene tiempo, serán las primeras pláticas del año, en enero. Si tiene tiempo para podernos dar un espacio, nos encantará de verdad platicar contigo de este otro lado de la moneda, que creo que puede ser muy interesante para muchos de nosotros. Claro, y además que digo, la pandemia está dejando mucho dolor atrás, muchos duelos. Todavía no nos hemos acabado de dar cuenta. Y tenemos que estar listos y vivirlos desde otro lugar y darnos cuenta de que implica un trabajo también de nuestra parte para poder crecer. ¿Sí? Muchísimas gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias. A ustedes. Pues, buena noche. Gracias, Mari Carmen. Que descansen. Marianito, te toca el cierre, por favor, es todo tuyo. Bueno, gracias, Julie. Bueno, gracias, Mari Carmen, por esta charla.
Y bueno, acá siguen dejando mensajes en el chat, por si los querés leer. Y yo Sí, es lo que nada más estoy que viendo. decirte gracias a vos. ¿Lo estás viendo? Ah, bueno. Sí, estoy en el La chat. verdad que... Bien. Gracias a todos por su participación y bueno, los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Así que bueno, nos vemos mañana. Y nuevamente gracias a todos por estar y gracias a vos, Mari Carmen, por haber estado y seguir enseñándonos como siempre. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Mari Carmen. todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Que Igualmente, descansen. buenas noches. Mil Tienes también gracias. mensajes en Facebook, Buenas Mari Carmen. noches. Buenas noches. Si los quieres ver, tienes mensajes en Facebook también. Ok, mil gracias, yo lo checo. No seas mala, me pasas la liga, ¿no? Con gusto, te la pasamos. Buenas Que noches. descansen. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Mm.